Juan capítulo 16. Hemos iniciado hace unas semanas atrás una nueva serie titulada La obra del Espíritu Santo. Y es muy importante que usted procure aprender acerca de el Espíritu Santo, su obra, porque especialmente los que vienen de otras congregaciones donde quizá o no les enseñaron el Espíritu Santo y su obra o les enseñaron mal. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de los años que tengo conociendo al Señor y donde Dios me ha permitido salir y visitar algunas congregaciones, nos hemos dado cuenta de los desórdenes, abusos que ha habido en esta área del Espíritu Santo, donde hay quienes suponen que las manifestaciones o expresiones del Espíritu Santo tienen que ver con dolores de parto, de los cuales se duelen. Algunos otros suponen que las manifestaciones del Espíritu Santo tienen que ver con vómito y le llaman vómito santo, o con risa y le llaman risa santa, o con una serie de expresiones que lo único que han hecho ha sido confundir a la gente. ¿Sí? Entonces es muy importante que aprendamos acerca del Espíritu Santo y cómo obra. Y no solamente ese tipo de manifestaciones y expresiones. La obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, hermano, tiene que ver con esa tercera persona de la Trinidad que nos guía a la verdad del Evangelio. Entonces, yo le pregunto a usted antes de entrar en la palabra, porque de hecho el título de este mensaje se llama, es una pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo le pregunto ahora a usted. ¿Usted sabe? Me gustaría que algunos me dieran algunas opiniones porque quiero saber, a ver, dónde estamos parados, para en base a eso, pues ir enseñando. ¿Sí? Si usted no sabe, simplemente con toda libertad, usted diga, yo no sé quién es el Espíritu Santo. Especialmente cuando hay recién convertidos, pues algunos no saben quién es el Espíritu Santo. Hay que enseñarles, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Levante su mano individualmente y usted me dice, a ver ahí. La tercera persona de la Trinidad. Muy bien, allá atrás. El Consolador. Sí. ¿Perdón? El que nos convence de errores. Esencia de Jesús, allá atrás. El que nos revela la palabra. Muy bien, aquí. El que nos guía a toda verdad, a toda justicia. ¿Qué más? El Espíritu de Dios. Sí. A ver, allá atrás, uno más. Es Dios mismo. Sí, aquí. La tercera persona de la Trinidad. Cuando alguien se para detrás de un púlpito y le dice a la audiencia cristiana, le dice, el Espíritu Santo me está mostrando en estos momentos que aquí hay 5 personas que van a traer $5,000 cada uno al altar. ¿Es el Espíritu Santo hablando? Porque justamente esos son los abusos en los que algunos han incurrido para manipular al Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Entonces, si alguien se para en el púlpito y hace una declaración así como la que acabo de hacer, la audiencia que tiene el Espíritu Santo debe aprender a discernir espiritualmente, si es que tiene el Espíritu Santo. Si no lo tiene, pues va a venir y traer los $1,000 si es que los tiene también. ¿A cuánto les manipularon de esa manera? Así, levanten la mano con toda honestidad. A ver, ahí hay manos levantadas. El problema es que algunos fue tal la manipulación y la ofensa y la traición que cierran su corazón. No cierre su corazón, hermano. Más bien, abra su corazón al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir la verdad del error. Porque es justamente el Espíritu Santo el que nos convence
de errores, que nos guía a la verdad. ¿Sí? Por eso es necesario aprender del Espíritu Santo y su obra. En Juan capítulo 16, versículo 7, vamos a leer a continuación algunos de los versículos que vamos a estar tomando como base. Palabras de Jesús. Debo decirle que esta es la primera de varias partes que voy a estar compartiendo acerca de esta pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y en la medida que yo vaya desarrollando todo esto, pues usted le va a ir dando respuesta a la pregunta. Jesús dice en Juan capítulo 16, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice Jesús, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das en este día de estar una vez más en tu casa. Y gracias, Señor, porque podemos ver las maravillas de tu creación y nos das la oportunidad de poder alabarte y cantar de ellas para honrarte y glorificarte, Señor, con nuestras manos, con nuestros cantos. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder adorarte con los cantos aprendidos y poder decirte que confiamos solamente en ti y en nadie más, en lo que establece tu palabra, Señor. Y en estos momentos, Señor, queremos pedirte que traigas a nosotros por tu Espíritu Santo la revelación de lo que tú deseas que aprendamos en este día. Abrimos nuestro entendimiento, Señor. Abrimos nuestro corazón, nos disponemos, Señor, para que tu palabra sea depositada en tierra fértil, Señor, y a su tiempo produzca fruto abundante. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dijimos hace unas semanas atrás que cuando Jesús habla del Consolador, está haciendo justamente una referencia al Espíritu Santo. Dijimos también que la expresión otro en el griego tiene dos traducciones. Una es heteros, que significa otro de otra clase, otro totalmente diferente. Y otra palabra del griego que es alos, con doble L y acento en la O, que significa otro de la misma clase, otro idéntico, otro exactamente igual a Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando con los discípulos y les dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, bueno, está haciendo uso de la palabra griega alos, no heteros. Así que lo podemos leer de la siguiente manera, dice Jesús, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, es decir, otro de la misma clase que yo, otro idéntico a mí, otro que sea exactamente igual a mí. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es que el Espíritu Santo es consolador, tanto como el Padre y el Hijo lo son. No actúan de forma individual, es decir, la Trinidad no se puede dividir, actúan de la misma manera. Pero en Juan 16, 7, que acabamos de leer, ahora Jesús les está diciendo algo muy interesante. Les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. En este versículo, Jesús está reiterando para los discípulos que vendría el Espíritu Santo a ellos, a sus discípulos, y les dice algo, una palabra interesante, les conviene. Y el día de hoy podemos pensar en personas que luego dicen, voy a ir a la iglesia porque me conviene. Pero algunos piensan en la conveniencia en sentido meramente material. A ver qué me enseñan. Pero no, necesitamos buscar una conveniencia meramente espiritual.
Entonces Jesús les dice, les conviene. Esta palabra les conviene también se traduce, les es provechoso, les es mejor, hay ventaja. Debido a que el Consolador, sin Él, los discípulos hubieran quedado huérfanos, ¿no es cierto? Recordemos que en Juan 14:18 Jesús les dice, no los dejaré huérfanos, es decir, sin amparo, sin auxilio en los momentos difíciles de la vida y del ministerio. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí han pasado momentos difíciles en la vida diaria o aún en el ministerio y sabes y reconoces que el Espíritu Santo que mora en tu corazón es el único que te puede consolar en esa situación difícil? ¿Cuántos lo han experimentado? Porque algunos que luego pasan por alguna situación de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación, en lugar de buscar el consuelo de Dios que viene a través de la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros, buscan el consuelo en otras cosas, menos en Dios. Uno de los recursos que tiene el cristiano, hermano, a nuestro alcance y del cual nos conviene hacer uso de él, es mejor, nos es provechoso, es la persona del Espíritu Santo, hermanos. Debemos dejar que el Espíritu Santo obre en la vida del cristiano. A veces no le damos oportunidad a Dios que Él obre, que Él mueva su mano como Él quiera. Nos hacemos como Abraham y Sara, como que pensamos que a Dios se le escapan las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida y queremos ayudarle a Dios. Dios no necesita la ayuda de los seres humanos, tampoco de sus hijos, porque Él es todopoderoso. Él todo lo puede hacer. ¿Sí o no? Piensa en esto. ¿Acaso usted, por sus propios méritos, ha cambiado a alguien? ¿Ha convertido a alguien de las tinieblas a la luz? No, solamente Dios, porque Él es todopoderoso. Nosotros no podemos, nosotros necesitábamos ser cambiados y transformados. ¿Sí? Entonces, en lugar de decirles Jesús, ¿se van a quedar huérfanos? Al contrario, Jesús les dice, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes, trayéndoles amparo, trayéndoles consuelo en los momentos difíciles. Ahora, hablar de este tema es un tema tan vasto y tan amplio. Hablar del Espíritu Santo es tan interesante y hay tanto que aprender. Yo lo veo de esta manera, es como poner el Océano Pacífico en esta botellita. Hay tanto que aprender del Espíritu Santo, pero hay que aprenderlo y discernirlo adecuadamente, porque hay muchas cosas en lo que se refiere a esta doctrina del Espíritu Santo que necesitamos estudiarla correctamente para poderla enseñar adecuadamente, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Por eso ha habido mucho abuso. Como se trata de escarbar y escudriñar y buscar las profundidades de la palabra acerca de este tema, muchos se equivocan o nos equivocamos. ¿Sí? Entonces, hablar del Espíritu Santo es algo muy, muy delicado. Por eso estaremos tratando de hablar en su contexto adecuado y tratar de darle la interpretación adecuada en este tema del Espíritu Santo para que haya orden en la iglesia. Así que estaremos tocando aspectos muy básicos, pero a la vez muy fundamentales acerca del Espíritu Santo en la vida del creyente, conscientes de la necesidad que todos tenemos de saber lo que la Biblia dice acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo, hermanos. Debemos de estar bien conscientes de eso. Tenemos esa necesidad de aprender cómo obra el Espíritu Santo según lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo entonces es la tercera persona de la Trinidad.
que en muchos sectores de la iglesia cristiana es el menos conocido. Se habla de Jesús, se habla de Dios. Nosotros pasamos más de un año hablando de los atributos de Dios y es un tema tan vasto también hablar de los atributos de Dios como lo es de la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, como a veces no se habla mucho de esta tercera persona de la Trinidad, hay mucha ignorancia y falsos conceptos respecto a la obra del Espíritu Santo, porque no se habla o no se enseña adecuadamente, sistemáticamente. Y si algunos lo hacen de manera desequilibrada, de tal forma que la gente piensa que cuando una persona se está revolcando ahí, no lo toques, el Espíritu Santo lo está invadiendo. No, eso es un desorden en la iglesia, que aquí por supuesto no lo vamos a permitir. Una ocasión estaba en una congregación, allá en la congregación de San José, y estaba un momento tan interesante de adoración donde toda la gente estábamos adorando a Dios en una atmósfera de adoración tan especial que Dios nos había permitido disfrutar. Y de repente empieza un hombre a calambrarse, así yo así le pongo, ¿no? Empieza a calambrarse y luego empieza a emitir ruidos raros y a gritar. Y entonces me acerqué con respeto, lo agarro y lo abrazo y le dije, contrólate, hermano, contrólate. Es que no puedo, el Espíritu Santo me tomó. Le dije, sí puedes, el Espíritu está sujeto. Sí, eso es un desorden de las emociones. Y seguía temblando, ya casi estaba yo temblando con él, ¿no? Porque lo tenía así abrazado y los dos empezamos ahí, ¿no? Le dije, contrólate. Y no lo solté hasta que se calmó. Bueno, al final, pues obviamente se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿por qué rompes el Espíritu? ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo fluya? Le dije, discúlpame, más bien tú estabas en un desorden en la iglesia. La Biblia enseña que dentro de la iglesia debe de haber orden, ¿sí o no? Debe de haber orden, todo debemos ponerlo en el orden. Si es el tiempo de alabar al Señor, vamos a alabar al Señor, no vamos a profetizar, ¿verdad? Entonces, dice, ¿así es aquí? Le dije, sí, aquí así es. Por lo menos así dice la Biblia. Hágase todo con respeto y con orden. ¿Sí? Así que al que le gusta el desorden, pues este no es lugar para él. Como a este hermano, ¿verdad? Es que allá en mi otra iglesia le dan libertad al Espíritu Santo y de repente en tiempos como estos empezamos a danzar y le damos libertad al Espíritu Santo. Y yo estaba a punto de correr por toda la iglesia dándole libertad al Espíritu Santo. Te hubiera agarrado, le dije, y te hubiera sentado ahí. Es que, oiga, son en esos momentos donde el Espíritu Santo está ministrando el corazón de cada persona. Imagínenselo a él corriendo y gritando ahí. ¿Que no es un desorden? Sí. Entonces me dice, entonces así es aquí. Le dije, sí, así es aquí. No se volvió a parar a la iglesia. Dije, pues está bien. Cada quien, pero aquí hay orden. Porque la Biblia nos enseña el orden respecto al fluir del Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, en su obra, creemos en los dones del Espíritu Santo, cuando fluyen en la atmósfera de orden. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, es muy importante conocer la persona del Espíritu Santo, cuál es su obra, porque a través de la historia, como vuelvo a repetir, pues ha habido muchos abusos que para lo único que han servido, entre otras cosas, aparte de confundir, vacunar a algunos contra el cristianismo. Esa es la verdad. Y yo lo he comprobado. ¿Sí? Nada menos ahora que andaba por allá en el estado de Texas, hablé con una persona que se retiró hace años, que se había retirado de los caminos del Señor. Le dije, ¿qué pasó? Dice, es que, mira, ¿para qué te cuento? Es una historia muy larga. Me manipularon, me estafaron hasta que pudieron, así que yo no quiero saber absolutamente de nada que huela a cristianismo. Vacunado contra el cristianismo. ¿Todo por qué? Por abusos respecto a la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una buena pregunta, hermanos. ¿Sí? Es una buena pregunta. Bueno, en la medida que estemos desarrollando el mensaje, yo le pido que usted vaya
dándole respuesta en su corazón a esta pregunta, que vamos a estar hablando de todo eso. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo en mi vida? En mi vida, ¿sí? Y déjeme decirle que hay dos grandes necesidades espirituales, entre muchas otras, que son básicas y por las cuales los seres humanos están clamando en el día de hoy y no encuentran respuesta ni la encontrarán en las drogas, en las mujeres, en el dinero, en el alcohol, en muchos otros deleites que este mundo está ofreciendo. Son dos grandes incógnitas que están ahí metidas en la vida del ser humano. Son básicas, hay muchas otras más. La primera es la necesidad de ser perdonados y la segunda es la necesidad de la bondad de Dios en sus vidas. Estas personas, desde luego no cristianas, porque para el cristiano nacido de nuevo, estas dos necesidades han sido satisfechas. Ahorita lo vamos a ver. Estas personas que tienen la necesidad de ser perdonados o de la necesidad de recibir las bondades de Dios inconscientemente o conscientemente, hay momentos en los cuales en su ser interior están clamando por perdón y por bondad, entendiendo por bondad todas aquellas cosas buenas que tiene Dios y que está dispuesto a dar para los que son hijos de Dios. Esas son las bondades de Dios. Todo lo bueno de Dios. ¿Cuántos han recibido de lo bueno de Dios? Hablando espiritualmente, ¿eh? Porque ese es nuestro enfoque. Acuérdese, lo material, eso Dios lo da por añadidura. Como cristianos necesitamos buscar las cosas espirituales de Dios. Pero ellos no saben cómo recibir las cosas buenas de Dios. Pablo lo dijo en forma de pregunta. En Romanos capítulo 10, versículo 14, mire lo que Pablo escribió ahí a los romanos, hablando de esto. Esas personas que tienen estas dos necesidades básicas de perdón y bondad, no la encuentran en todas las cosas que este mundo está ofreciendo. Y se ven en los mismos dilemas en los que surgen estas preguntas de Pablo. Pablo dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán o clamarán a aquel en el cual no han creído? Y hay ocasiones en que usted y yo nos encontramos con ese tipo de personas y le decimos, pues es que mira, necesitas nacer de nuevo. Y el Evangelio dice que Jesús vino a este mundo a morir en una cruz para que nuestros pecados fueran perdonados y fuéramos librados de la condenación. Y no creen en ello. Entonces dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Pues si no creen, ¿qué hacemos? Porque el Evangelio de Jesucristo es para los que creen. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ya la pregunta es diferente. A veces no creen porque no saben en quién creer. A veces la gente cree en sí misma nada más y no confían en nadie más que en ellos. Yo creo en mí mismo y como yo creo en mí mismo, yo creo que es así. Entonces dice Pablo, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, hay una necesidad en la cual todos los cristianos nacidos de nuevo necesitamos involucrarnos en la predicación del Evangelio, para que los que no creen en el Evangelio crean por causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Yo les he dicho en otras ocasiones y se los vuelvo a repetir, cuando usted vaya y le predique a alguien, predíquele de Jesús, no de la congregación. Esta congregación no tiene capacidad para salvar a nadie, pero el poder del Evangelio sí. Aquí venimos a ser enseñados, instruidos, apacentados, ¿sí? Entonces dice Pablo, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que hermanos, todos ustedes, yo los envío a que vayan y prediquen. Una ocasión, un hermano me dice, le digo, hermano, te invitamos a involucrarte en el ministerio. Te invitamos a que nos apoyes. A mí Dios me llamó a predicar.
Ah, no, pues qué bueno. Pues adelante, brother, predica. Ah, no, a mí me llamó Dios a predicar detrás de un púlpito. Qué reducido está tu ministerio de predicación. Habiendo tanto campo allá afuera en la predicación, se reduce. Aquí, en este lugar, solamente unos cuantos predicamos. Si usted quiere predicar, predique allá afuera, ¿sí o no? ¿Cuántos predican allá afuera? ¿De veras predica allá afuera? Pero mire cómo no son todos, son unos cuantos. Cuando la responsabilidad es para todos. Diga conmigo, es para todos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Así que hermanos, a mí no me han enviado a predicar desde el día de hoy. Si usted no había sido enviado, los mando a todos a predicar. O mejor dicho, los envío a todos a predicar. Para que prediquemos. ¿Sí? Ahí con tu vecino de trabajo. El que es carpintero con el carpintero que tiene ahí a un lado, el que es mecánico ahí con el mecánico, el que es plomero con sus amigos plomeros, la nuera que le predique a la suegra y la suegra a las nueras. Pero a veces la nuera no le quiere predicar a la suegra porque la suegra se enoja. No se empiecen a codear. De aquí los veo a todos, De aquí los estoy viendo a todos. Versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Mire lo que dice Pablo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿A cuál paz se refiere? A la paz que el mundo está buscando, que las naciones están buscando. No, a la paz del ser humano con Dios. Por causa de la reconciliación que hay del pecador con Dios, a esa paz se refiere. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Déjeme decirle que Dios en su gracia y en su misericordia escuchó justamente ese primer clamor, esa demanda de ayuda del ser humano, de pedir perdón. Y su respuesta, la respuesta de Dios a este clamor de la humanidad fue su Hijo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Qué gloriosa respuesta de parte de Dios, hermanos. El Hijo de Dios, lo mejor que Dios tenía, el único Hijo de Dios, fue la respuesta a ese clamor de la humanidad pidiendo perdón. Y algunos menosprecian la obra del Hijo de Dios en la cruz. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y lograr para nosotros gratuitamente el perdón. ¿Alguien pagó algo por el perdón de sus pecados? Nadie, no pagamos nada, fue gratis, acuérdese. Y cuando es gratis es mejor, a todos nos gusta, ¿sí o no? Entonces, esto para nosotros representa un don, un regalo de Dios que se traduce en la salvación de nuestra alma y la condenación eterna. Debemos darle gracias a Dios, debemos vivir agradecidos con Dios. Este ha sido y será el mejor regalo que cualquier ser humano jamás haya recibido, siempre y cuando admite con sinceridad ser un pecador. Este será el mejor regalo que jamás alguien haya recibido, ¿sí? Aquel que ha errado el blanco, pecado se traduce errar el blanco. Entonces, cuando yo con sinceridad admito que soy un pecador, entonces estoy buscando, no el perdón de la gente, estoy buscando el perdón de Dios, ¿sí? Dice la Biblia, Juan 3:16, todos lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo ya estaba condenado, ¿sí o no? Sino para que el mundo fuese salvo por Él. Ahora, esta manifestación del amor de Dios, Pablo la expresó de la siguiente manera en 2 Corintios 9:15, cuando él dijo, gracias a Dios por su don inefable. Es decir, Pablo no tenía otras palabras, estaba él reconociendo, escribiéndole a los corintios, diciendo acerca de lo maravilloso, de la experiencia que él había tenido, y lo dice de esta manera, gracias a Dios por su don inefable.
Inefable es una palabra que se traduce indescriptible, es decir, algo que no se puede explicar con simples palabras debido a lo glorioso y a lo maravilloso del acto. Nadie de nosotros podemos explicar por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó de toda su deidad para venir y hacerse hombre, no de su divinidad, porque es divino y es humano, ¿sí? Pero Él se despojó siendo Dios y tomó forma de hombre para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados. Y eso le funde los fusibles a cualquiera. ¿Sí? Y Pablo lo dice así de simple: gracias a Dios por su don indescriptible. No se los puedo explicar con palabras, simplemente con acción de gracias. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la salvación que vino a través de Jesús? En otras palabras, Pablo estaba diciendo que alguien como Jesús, sin pecado, sin mancha, sin culpa alguna, haya tomado nuestro lugar, el lugar que nos correspondía, es algo indescriptible en palabras. Razón por la cual, para los incrédulos o el hombre natural, este tipo de asuntos le parecen locura. Ay, sí, ¿cómo así de simple? Nada más tus pecados te son perdonados simplemente porque reconoces que Jesús vino a este mundo y etcétera, etcétera. ¿Cómo es que así de simple? Sí, así es de simple. Pero para los incrédulos, para el hombre natural, estas son cosas que les parecen locura porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, el primer clamor del ser humano, ¿cuál es? ¿Cuál es? Hello, ¿están dormidos? Despierte. El primer clamor del ser humano pidiendo perdón de pecados fue resuelto en la cruz del Calvario por Jesús. ¿Sí? Mire cómo da inicio la iglesia de los cristianos del primer siglo ante la predicación del apóstol Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Lo tiene? Dice así: sepa pues ciertísimamente, haciendo énfasis en algo cierto y verdadero, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor y el verdadero ungido de Dios. 37. Al oír esto, se compungieron. Oiga, ya me imagino la escena ahí, ¿eh? Está Pedro lleno del Espíritu Santo, acusando a aquellos hombres y diciéndoles: ese Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes pensaron que la historia de Jesús había terminado en la cruz del Calvario, se equivocaron. A ese Jesús que ustedes crucificaron, el Señor lo levantó y lo hizo el Señor y el verdadero ungido de Dios. Y estos dijeron: wow, qué tremendo. Aquí nosotros lo leemos muy simple, pero tan fuerte resonaron esas palabras en el ser interior de los que estaban escuchando, que dice: al oír esto se compungieron. Esta palabra compungir se traduce perforar hasta atravesar el corazón. Y déjeme decirle que esa perforación del corazón endurecido únicamente lo pudo hacer el mensaje de la cruz. ¿Lo alcanza a ver así? Ese compungir del corazón lo hizo, ese perforar del corazón endurecido por el pecado, lo hizo solamente el mensaje de la cruz. Jesús muriendo en una cruz como el más vil de los delincuentes para salvarnos y liberarnos de la condenación eterna. Y yo me imagino que ellos estaban escuchando eso y aquí en el corazón les estaba doliendo. Al atravesar su corazón endurecido, ellos tal vez estaban diciendo: ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Crucificamos a un hombre inocente. Pero era necesario que esto sucediera para que usted y yo fuésemos salvos. Si esto no hubiera sucedido, usted y yo el día de hoy no estuviéramos aquí. 37, entonces dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿y ahora qué hacemos?
como en otras palabras, diciendo, pues ya cometimos un error, ahora ¿cómo podemos solucionarlo? Y Pedro les da la respuesta. Como usted y yo necesitamos darle una respuesta a la gente que está clamando por perdón. Y esta es la respuesta: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y acto seguido recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos de Casa de Oración en Fontana, si tú estás en un pleito con Dios, la solución es arrepintámonos. Arrepintámonos, ¿sí? Y estoy hablando, si usted ya es nacido de nuevo, qué bueno. Pero a veces en ese proceso en nuestra vida cristiana estamos cometiendo pecados, ¿sí? Y yo hago un llamado al arrepentimiento precisamente a los nacidos de nuevo. Ahora, si acaso hubiera aquí alguna persona que no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo, hoy es el día para que usted reciba el perdón de sus pecados y acto seguido reciba el don del Espíritu Santo que le va a guiar, le va a conducir a la verdad, ¿sí? Pedro les dijo entonces, arrepiéntanse, bautícese cada uno y recibirán el don del Espíritu Santo. Déjenme leerle estos mismos versículos en otra versión, palabra de Dios para todos. Entonces, dice Pedro, sepa pues toda la casa de Israel que ustedes mataron en la cruz a Jesús. Y a ese Jesús que ustedes mataron en la cruz, Dios lo convirtió en el Señor y en el verdadero ungido de Dios. 37. Al escuchar esto, todos se conmovieron en su interior tan profundamente que le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos apóstoles, ¿ahora qué debemos hacer? Y Pedro les responde diciendo, cambien su manera de pensar y su manera de vivir. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Digo, ¿más claro que eso? Ya, si alguien quiere seguir con sus pecados, bueno, cada quien, ¿verdad? Es increíble, hermanos, cómo cada vez se da uno cuenta de cosas más y más y más, tanto pecado. Mire, ahora que andaba por allá, es tan increíble que la gente piensa que el fluir del Espíritu Santo se limita solamente a lavar los pies. Me estaba diciendo uno de los pastores que visité, me dice, ¿tú crees? Una familia se fue de nuestra congregación porque aquí no le lavamos los pies a la gente. No, fue el hermano y le dice, oye hermano, pues no te hemos visto en la congregación a ti, a tu familia, ¿qué ha pasado? No, ya estoy en otra congregación, hermano. Es que ahí ustedes no creen en la obra del Espíritu Santo, en el fluir del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo, y ustedes no lavan los pies de la iglesia. O sea, hacen de un acto literal una doctrina. ¿Sí? ¿En qué consiste verdaderamente lavar los pies? Jesús lo estableció, en Juan capítulo 13. Jesús dijo, Jesús se arrodilló, pero en ese acto Jesús les estaba enseñando la verdadera grandeza que hay en el servir. Yo pudiera lavarles los pies a todos ustedes, Aquí hacemos una filita y ya me ayudan algunos, yo solo no voy a poder. Pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve eso? Mire, una ocasión oí un evento que lo titularon, venga al gran evento de evangelización, tendremos ungimiento y lavado de pies. ¿Y sabe qué? Lo triste del asunto, el lugar donde fue convocada la gente estaba a reventar. Porque la gente anda buscando solamente el mero emocionalismo, solamente eso. Hermanos, yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir, jamás el emocionalismo va a cambiar ni va a salvar a nadie, absolutamente a nadie. ¿De qué me sirve lavarle los pies a la gente? Prefiero mejor ese tiempo que vamos, imagínense aquí a lavarle los pies a toda esta gente que está aquí, todos ustedes. Prefiero predicar la palabra.
enseñarlos, instruirlos en las verdades del Evangelio, para que las verdades del Evangelio alumbren nuestro entendimiento y sepamos resolver nuestros asuntos de la vida diaria. El segundo clamor del ser humano es, el ser humano el día de hoy está pidiendo bondad de Dios. Pero no saben cómo puede venir lo bueno de Dios. No saben cómo recibir las cosas espirituales que son buenas de Dios. Debido a que Dios, incluso hay muchos que se dicen cristianos que no saben cómo recibir las cosas buenas de Dios. Hay algunos cristianos que dicen que para recibir las cosas espirituales que son buenas de Dios, tienen que venir a hacer un pacto económico. Así no funciona, hermanos. ¿O sí? Así funciona. ¿Quiere recibir un milagro de sanidad? Venga antes y traiga su ofrenda aquí. ¿Y qué si alguien no tiene para traer la ofrenda? ¿Seguirá enfermo? Si Dios lo quiere sanar, ¿qué? No, es que es un desorden, hermanos. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender que el estar en Cristo es verdaderamente poder tener la oportunidad de disfrutar estando en Él. En obediencia a Él, podemos tener la oportunidad de poder recibir las bondades espirituales que Dios tiene preparadas para sus hijos. Pero hay quienes están en Cristo de una manera religiosa, solamente por cumplir. Pero cuando alguien vive de manera religiosa, no sabe cómo lidiar con los asuntos del alma y del carácter. ¿Sí? Dios no quiere que vivamos una vida de constantes derrotas, de constantes desánimos, tristezas, pleitos y contiendas, aunque estos vienen, pero es el Espíritu Santo el que nos va redarguyendo para ir arreglando nuestros asuntos que luego surgen en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Por lo tanto, el clamor por la bondad de Dios, escuchen esto, hermanos. El clamor por la bondad de Dios, de aquellos que claman por las bondades de Dios, cuando ya les fue resuelto el primer clamor, que es el perdón de sus pecados, el segundo clamor es: quiero recibir las cosas espirituales buenas de Dios, como cuando nacimos de nuevo, que andábamos en nuestro primer amor, lo buscábamos desde las 5 de la mañana, o si el Señor te despertaba a las 2, 3 de la mañana, ahí estabas porque querías recibir las cosas espirituales que son buenas de Dios y que Dios está ahí listo para dar a quien lo está buscando. Y estábamos en ese tiempo, en ese momento, buscando las cosas buenas de Dios. Pero ese clamor por la bondad de Dios, cuando ya fue satisfecho el primer clamor, Dios lo resolvió, escuchen esto, el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo a la vida de los creyentes. El día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, vamos ahí. ¿Lo tiene? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había unidad, había un propósito, había una instrucción que Dios les había dado, había obediencia que ellos estaban siguiendo. Ese día de Pentecostés, todos los que estaban ahí, los 120 que se reunieron, estaban en el mismo lugar donde celebraron la última cena con Jesús. Interesante el asunto, ahí estaban, ¿sí? Pentecostés, ¿alguien sabe lo que significa Pentecostés? ¿Alguien sabe? Levante la mano y dígame. El día de Pentecostés, porque lo leemos. Llegó el día de Pentecostés. Ah, pues qué bien, qué padre, ¿no? ¿Qué es el día de Pentecostés? La palabra en sí misma, Pentecostés, se traduce quincuagésimo o el día 50. Pero según el Antiguo Testamento, en el Éxodo y en Levítico, Éxodo 34, 22 y Levítico 23, 16, se celebraba una fiesta, ¿eh? Y esto tiene un significado muy interesante, ¿eh? Pentecostés era una fiesta donde el pueblo de Israel
llevaba la cosecha para Dios. Es decir, el pueblo de Israel ofrecía a Dios ahí, en ese día de Pentecostés, las primicias, es decir, los primeros frutos de su cosecha. No eran para ellos, no era para el sustento de ellos. Los primeros frutos de su cosecha, ellos sabían y entendían perfectamente que no eran de su propiedad, que eran propiedad de Dios. Y lo hacían para Dios como un acto de adoración. Y esta era una de las 3 fiestas anuales más importantes donde Israel se juntaba en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y es interesante aprender que Dios en su soberanía está determinando que el Espíritu Santo descendería justo en esta fecha, justo en esta gran celebración, donde los israelitas venían y traían a Dios lo primero, lo mejor de su cosecha, era para Dios. Israel ofrecía a Dios lo primero de sus frutos de su cosecha. Y escuchen esto, Dios en su gracia y en su misericordia y en su bondad les da el Espíritu Santo como la primicia, es decir, lo primero de Él como herencia a los creyentes, como una herencia para ellos, les da lo primero de Él. Pero también representa una herencia para los creyentes que fueron añadidos ese día que Pedro predicó, el día de Pentecostés. ¿Cuántos fueron añadidos? ¿Cuántos? Como 3,000 personas. Esas más de 3,000 personas, escuchen, fueron la primicia de Dios a la iglesia. Los primeros creyentes convertidos. Por eso se les conoce también como la primera iglesia o la iglesia primitiva. Sí. A su vez, esos recién convertidos, repito, fueron entonces las primicias de toda la cosecha de creyentes que ha venido y que seguirá surgiendo a través de las generaciones en todo el mundo hasta nuestros días. Vuelvo a repetir, es muy interesante que ese día de Pentecostés, cuando el pueblo de Israel venía a traer lo mejor de sus cosechas, Dios les responde a ellos, dándoles un derramamiento del Espíritu Santo que ellos necesitaban. Una promesa que Jesús ya les había hecho, el Consolador, el Espíritu Santo que los guiaría a toda la verdad. Justamente en ese acto de adoración, Dios está respondiendo a su pueblo, como cuando tú vienes y en un acto de adoración vienes y le das tus diezmos y tus ofrendas, lo mejor de ti para Dios. Escuchen esto, cuando tú lo haces con esa libertad en tu corazón, según has propuesto en tu corazón, darle lo mejor de ti para Dios, Dios te va a responder de una o de otra manera. Pero algunos dicen, no, yo no traigo diezmos y ofrendas porque yo no voy a enriquecer al pastor. Equivocación con mayúscula. Sus diezmos y sus ofrendas no son para mí, son para Dios. Sí. Pregunta, ¿cuándo es el primer día de la semana? ¿Cuándo? El domingo. Pregunta, ¿qué es lo mejor que le ofreces a Dios el domingo, el primer día de la semana? ¿Le ofreces lo primero de ti? ¿Lo mejor de ti? ¿Lo mejor de tu tiempo para Él? Ay, hermano, es que mejor lo escucho por internet. El día de hoy, tristemente, a mí me da tristeza decirlo, que hay personas, no de aquí, de otras iglesias allá donde han dado, que ponen tantos pretextos para venir a adorar a Dios. Y aclaro, adoración no significa venir y cantar cantos aquí. No. Eso es una parte. Usamos la música y los cantos aprendidos para darle adoración, pero la verdadera adoración, escuchen, es el corazón, la vida del cristiano rendida, postrada totalmente a aquel que es el Señor, al que Dios lo hizo Señor y Cristo. Mi vida rendida a Él. ¿Sí? Esa es verdadera adoración. No me importa nada, Señor. Es más, mi comodidad la voy a sacrificar. Te voy a ofrecer ese tiempo de comodidad, ese tiempo de
Tal vez estoy cansado, tal vez estoy afligido, tal vez aún estoy enfermo, pero quiero ir a tu casa, Señor, a alabarte, quiero ir a adorarte, quiero ir a aprender de ti, Señor. Te voy a rendir mi vida, me voy a postrar a tus pies, Señor, voy a besar tus pies, voy a adorarte, Señor, con mi vida, y que eso represente para ti una expresión de adoración. Pero dicen, no, es que estoy tan cansado. El primer día de la semana. Por eso, yo no sé si usted se ha fijado, cuando alguien no honra a Dios con lo que debemos honrar a Dios, ¿sí? No me estoy refiriendo a cosas materiales, principalmente a los asuntos espirituales. Cuando alguno de nosotros no estamos dispuestos en ese acto de adoración a darle y a honrar a Dios con lo primero y lo mejor de nosotros, a veces nos va como en feria, como decimos en México. Nos va mal en la semana. Nos va mal. ¿A cuántos les ha ido mal? Ahí está. Los israelitas de aquel tiempo, hermanos, sabían perfectamente, porque Dios representaba para ellos lo mejor. Porque ellos sabían claramente que la fuerza que ellos tenían para desarrollar su trabajo en la agricultura, ellos sabían claramente, no había lugar a dudas. Dios era el único que les daba la fuerza. Dios era el único que producía la cosecha. Dios era el único que hacía fértil su tierra. Ellos sabían que Dios debía de tener el primer lugar en sus corazones. Y ellos honraban a Dios en esta gran fiesta del día de Pentecostés. Ellos celebraban a Dios llevándole a Dios lo primero de sus frutos. Y eso nos enseña a los que somos nacidos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, eso nos debe de enseñar a darle cada día, hermanos, lo mejor a Dios. Y si alguien no lo quiere hacer, pues qué triste. Imagínese usted la escena, ¿sí? El día de Pentecostés. Ellos están celebrando esta fiesta del 50º y la expectativa de ellos era venir y traer lo primero de la cosecha para ellos, para Dios, mejor dicho. Ellos iban con un plan, con un propósito, darle a Dios lo mejor. Y como a Dios no lo limita nada, yo me imagino, me supongo, que al momento en ese acto de adoración tan transparente, tan genuino de todos los discípulos de aquel tiempo, Dios le llama la atención y ve que esos hombres están ahí trayéndole lo mejor a Dios. Y dice la Biblia que ese día de Pentecostés, de repente, en la gracia, en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, de repente dice que vino del cielo un estruendo. Y esta palabra estruendo se traduce un estruendo ensordecedor. Tan ensordecedor fue que fue como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban juntos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No era fuego literal. ¿Usted ha visto los incendios cuando están en su mayor capacidad? Avientan como unas lengüetadas de fuego, y fuego produce más fuego, ¿sí? Entonces ellos están ahí y de repente empieza a temblar y el lugar donde estaban empieza a ser conmovido, porque ellos iban a darle al Señor lo primero de sus cosechas. Pero Dios, en respuesta de eso, derrama sobre ellos lenguas repartidas como de fuego. Hermanos, nuestro ser interior, el ser interior de muchos cristianos el día de hoy alrededor del mundo, necesita ser removido, sacudido, porque hay mucha comodidad, hay mucha apatía espiritual, hay mucha pereza espiritual, hay un letargo espiritual en el que muchos están viviendo, que necesitan un día de Pentecostés en sus vidas. Para que entonces, hermanos, podamos ser testigos. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice, y entonces serán investidos de poder de lo alto. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a veces no somos testigos porque estamos viviendo un cristianismo tan cómodo.
Estamos viviendo un cristianismo tan superficial. Y esto, que el Espíritu Santo hable al corazón de cada quien, hermanos. Esa es mi oración, ese es mi ruego, esa es mi súplica, ¿verdad? Es increíble, hermanos, que el 85% de la población de esta ciudad de Fontana es hispana. No sé si usted sabía, 85% de la población en esta ciudad de Fontana es hispana. No es ninguna casualidad que Dios nos haya plantado aquí. Pero a mí me gustaría que cuando estamos alabando y adorando al Señor, dándole nuestras primicias, lo mejor de nosotros aquí en este lugar, que de repente en esa expectativa que nosotros venimos de darle a Dios lo mejor de nosotros, lo mejor de ti, el Señor, a cambio de, y viendo genuinamente lo que tú estás haciendo para Dios, adorándolo sin reservas, que Dios responda y este lugar empiece a temblar. Dice ahí la Biblia que los que estaban alrededor fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice otra versión, comenzaron a pronunciar y expresar palabras en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese día todos empezaron a hablar en otra lengua. Querían ellos alabar y adorar al Señor porque venían a traerle lo mejor. Y la gente de alrededor, los curiosos, empezaron a decir, ¿qué está pasando en ese lugar, en ese aposento alto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahí andaban y escucharon hablar a los 120 en diferentes idiomas, alabando y adorando al Señor. ¿Y sabe cuál es el deseo de mi corazón? Que aquí haya un derramamiento del Espíritu Santo de Dios, que la gente de alrededor pueda decir, algo tremendo está sucediendo en ese lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Y que por una mera curiosidad la gente pueda entrar a este lugar y pueda recibir un toque de parte de Dios. Pero necesitamos, cuando venimos, hermanos, necesitamos venir a darle a Dios lo mejor, no a dormirnos. Es tan penoso, tan vergonzoso que yo a veces digo, ay Señor, pues ahí en medio del sueño, Señor, en medio de ese sueño santo que está teniendo mi hermano, mi hermana, revélate y sacúdelo, Señor, y haz tu obra en él, tu Espíritu Santo que mora en él, Señor, lo despierte. Necesitamos un despertar espiritual. Hay muchos que están dormidos espiritualmente y llegan a la iglesia y siguen dormidos. Aquí no, Yo le voy a decir una cosa, hermanos. En esta congregación Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido en muchas áreas. Yo tengo la oportunidad de ver otras congregaciones, hermanos. No tienen un ministerio como el que nosotros tenemos de alabanza, de adoradores. ¿Sí? Pero como a Dios no lo limita nada, con un disquito, la gente entra a la presencia de Dios porque hay hambre y hay sed de Dios. Hay un deseo por darle a Dios lo mejor de cada persona el día del Señor. Cuando tú vienes a la iglesia el día del Señor, que es el domingo, ¿qué vienes a darle? ¿Tu sueño? Yo no sé por qué la gente se duerme. No sé si no duermen bien o están enfermos. Una ocasión un hermano, hace años, me dijo, hermano, tengo un problema, tengo insomnio, hay noches que no duermo, tengo insomnio. Y le llamé a uno de esos hermanitos que se duermen en todo el servicio. Le llamé, ven hermano, y pon tus manos ahí, transmítele un poquito de sueño. Desde ese día que ese hermano oró, el otro hermano que tenía insomnio empezó a dormir. Una ocasión ese hermanito que estaba ahí, que llegaba a dormirse, yo tuve que hablar con él. Le dije, ¿sabes qué, hermano? No, yo no sé si estás enfermo, yo no sé qué te pasa, en buena onda te lo digo, como decimos los jóvenes. Algunos piensan que estoy bien viejito ya, por las canas. Estoy joven, tengo 55 años de edad.
y tengo fuerza del Señor para seguir adelante. Llegué anoche, llegué cansado, tuve un viaje cansado. Me dice mi esposa, descansa. Sí, voy a descansar. Alguien me dijo, estaba yo por allá, me dice, cancela tu vuelo, no llegues el domingo, quédate en mi casa, descansa. Le dije, mira, va a llegar un día en que voy a descansar en el Panteón para toda la eternidad. Así que me voy el sábado y llego el sábado porque el domingo quiero predicar. Ahora, no me estoy levantando el cuello, es que si yo lo puedo hacer, lo puede hacer usted también. Yo no soy ningún superhombre. ¿Y qué les estaba diciendo? Cuando hablé con ese hombre, tan despistado estaba, que un día celebramos una quinceañera y pues obviamente él se la pasó dormido. Estábamos orando ahí, compartí un mensaje para la hermanita que cumplía 15 años. Y al final me dice, oye, ¿qué tal estuvo la boda? A ese grado, ¿eh? No, hermanos, no. Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, para que haya sensibilidad espiritual. Hay mucha gente a nuestro alrededor que está ahí, a tu alrededor y a mi alrededor, clamando por estas dos necesidades básicas, por perdón y bondad de Dios. Y ese perdón, tú y yo lo recibimos cuando alguien se tomó el tiempo para venir a hablarte de Jesús. Y las bondades de Dios, tú y yo las hemos recibido, porque Él es bueno y nos da lo mejor de Él. ¿Sí? Pero hay mucha gente a nuestro alrededor que está buscando que ese perdón y esa bondad de Dios les sea manifiesta a sus vidas. Y tú y yo somos los instrumentos que Dios quiere usar en este tiempo. Pero por nuestra apatía, por nuestro letargo espiritual, por nuestra flojera espiritual y muchas otras cosas más, porque a veces le damos más importancia a nuestro trabajo, porque hay que trabajar, claro que hay que trabajar, ¿o no? Hay que trabajar, pero escuchen esto, hermanos, hay tiempo para todo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. ¿Sí? Y si Dios es el que nos da la fuerza para trabajar, el vigor, la sabiduría, el entendimiento para trabajar, ¿por qué no venimos a darle lo mejor a Él? Si caes enfermo por causa de tu exceso de trabajo, ¿sí? O de repente te caíste de un techo o te cortaste una mano, qué sé yo, ya no vas a trabajar al 100% como trabajas. Es mejor mantenernos ahí en la presencia de Dios. Señor, guárdame en este día. Los primeros minutos de mi vida quiero entregarlas, rendirlas a ti, Señor. En este día en mi trabajo, guárdame y además dame la oportunidad de llevar a alguien a tus pies, Señor. Pero la iglesia de hoy está dormida. Cuando las otras sectas que andan ahí, no se digan los mormones y los testigos de Jehová, andan trabajando a marchas forzadas. Los cristianos bien dormiditos que estamos ahí. Gloria a Dios. Sí. Algunos dicen, no, ¿para qué nos vamos a esforzar? El que da el crecimiento es el Señor. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Sino Dios que da el crecimiento. Sí, pero la iglesia tiene que trabajar. Jesús dijo, vayan y prediquen y hagan discípulos. Escuchen esto, hermanos, los discípulos no nacen, se hacen. ¿Cómo se hacen? A través de la predicación del Evangelio. Pero eso lo vemos la próxima semana. ¿Qué más? ¿Quieren más? Vengan el miércoles. ¿Por qué no vienen el miércoles? Es que salí cansado. Es que entró a las 6 de la mañana. Mira, hermano, ahora que estuve por allá en Dallas, hay unos hermanos que llegaron porque tienen hambre, no porque alguien está ahí. Uno de ellos recorrió 4 horas y media. Otro de ellos recorrió 2 horas y media. ¿Sí? De ahí, de la reunión, se fueron a trabajar porque entraban a las 5 de la mañana. ¡Wow! Yo digo, oye, brother, si fuera por obras, no, hombre, tú ya tienes ganado el cielo.
Vamos a orar, hermanos. Y que el Espíritu Santo de Dios obre en la vida de cada persona que está aquí. Ponte de pie. Pedro se puso de pie ese día de Pentecostés, después de haber recibido en su vida ese derramamiento del Espíritu Santo, la bondad de Dios, lo bueno de Dios, y predicó un mensaje tan poderoso, y el resultado de ese milagro fue la conversión de más de 3,000 personas. Y dice la Biblia que los que recibieron su palabra, la palabra de Dios, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dios al don de perdón le agrega también el don del Espíritu Santo. ¿Sí? La obra del Hijo de Dios por nosotros, pero también la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Alguien dijo, yo necesito al Hijo de Dios para mi vida eterna y necesito al Espíritu Santo para mi vida interna. Yo no sé si tú lo necesitas. Si tú ya tienes al Hijo de Dios, qué bueno. Eso es bueno para la vida eterna. Pero necesitamos el Espíritu Santo para nuestra vida interna, que esté controlada por Dios. ¿Sí? Totalmente controlada por los deseos del Espíritu. Levanta tus manos al Señor. Y yo quiero pedirles que en esta tarde, antes de retirarnos, tú clames al Señor con todo tu corazón, hermanos. Y dile, Señor, en este tiempo, en esta hora, lléname. Yo sé que necesito de ese Espíritu Santo aquí en mi interior, de esa llenura de tu Espíritu Santo en mi interior, Señor. Ese Espíritu Santo que me redarguye, ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía a la verdad. Abre tu boca, hermano, levanta tu voz. Aquí, este es el momento de clamar. Un clamor tiene que ver con aquellas palabras que le decimos a Dios, con una necesidad tan profunda en nuestro ser interior, que no me importa gritarle al Señor, no me importa decirle al Señor, Señor, esto es lo que estoy necesitando de tu Espíritu Santo que tome el control total de mi vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, de mi conducta, Señor. Habla con Él. Si quieres venir aquí al frente, puedes venir, doblar tu rodilla y clamar con todo tu corazón al Señor. Pero lo más importante es que de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser interior, salga ese clamor donde le decimos al Señor, Señor, hemos vivido una vida cristiana religiosa, hemos vivido, Señor, una vida cristiana por obras, tal vez pensando que es por obras, pero hoy, Señor, estamos aquí, clamamos por la llenura de tu Espíritu Santo. Y que tú que estás ahí en una convicción que el Espíritu Santo pueda haber traído a tu corazón, clames. Como aquellos primeros cristianos cuando Pedro predicó, que se compungieron. El corazón endurecido fue traspasado por el mensaje de la cruz. Que tú puedas decirle al Señor, sí, Señor, cuánto te necesitamos, oh Dios. Cuánto necesitamos tu presencia en nosotros, oh Señor. Oh Dios, hemos vivido solamente para satisfacer nuestros deseos personales. Hemos vivido solamente, Señor, para satisfacer nuestras necesidades y nos hemos olvidado de las necesidades del Espíritu. Abre tus labios, iglesia, y vamos a clamar al Señor y vamos a decirle, Señor, venga un derramamiento de tu Espíritu Santo. Clamamos a Dios por un avivamiento y el verdadero avivamiento surge ahí en el interior del corazón como consecuencia y a resultado del arrepentimiento de nuestros pecados. Y podemos decirle al Señor, Señor, avívame, avívame, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Aleluya. Oh Señor, oh,
Cierra tus ojos, no te distraigas con nada. Si quieres venir a este lugar, aquí al frente, haciendo un altar personal, puedes hacerlo con libertad, con convicción en tu corazón. Dile: Señor, tú has hecho tu obra por nosotros. Que tu Espíritu Santo haga su obra interna en nosotros.